Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ayer celebrábamos la fiesta de Santo Tomás Apóstol y hoy el Evangelio también toca un tema similar, el de la fe. Santo Tomás no le cree a sus compañeros, que por lo demás tampoco se le puede reprochar, porque aquellos apóstoles se habían quedado dormidos, habían huido, San Pedro mismo había negado a Cristo. Y ahora estos le decían que Jesús había resucitado y no les cree. Esos testigos no parecen muy de fiar hasta que Jesús mismo se le aparece y le hace poner sus dedos y su mano en las llagas y en el agujero del costado y termina haciendo esa hermosísima confesión de fe. Todo el Evangelio puede ser leído, o los 4 Evangelios que se nos han recogido, como una especie de diario o de resumen de argumentos que a los apóstoles, aquellos que habían de ser los testigos de Cristo, de todo aquello que a ellos les convenció. Nos han dejado los episodios más significativos, lo que les hizo caer en la cuenta y convencerse de que este Jesús de Nazaret, que comenzó a predicar, era verdaderamente el Señor, el Kyrios, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Es un itinerario de fe, como lo es para nosotros la constante meditación de estos escritos. Somos tomados como de la mano de los apóstoles para ir recorriendo ese mismo camino año tras año, el camino de la fe. Y ahora escuchamos en la predicación evangélica, en el episodio de la mar agitada, cómo Jesús, por cansancio, duerme en la barca y los discípulos están atemorizados por la tormenta. Aquellos discípulos habían sido elegidos por Cristo para una misión muy singular. Se los dirá: no me han elegido ustedes a mí, sino yo a ustedes. Y luego, cuando han concluido todas las cosas, les dice que los ha elegido y los ha llamado para que ellos sean testigos. Ustedes serán mis testigos en todos los rincones de la tierra. Darán testimonio de mí. Y esto ya se los había anunciado de distintas maneras. Los había llamado para que fueran sus apóstoles, les había dicho que el que los escuchara a ellos, los escuchaba a él, que ellos lo iban a representar, que iban a juzgar a las tribus de Israel. Una serie de verdades a Pedro mismo, que le había dicho con claridad que sería Kefas, roca, Pedro, sobre la cual fundaría su iglesia y los poderes del infierno no podrían prevalecer, y cosas similares a los demás apóstoles, pero parecía que no se lo terminaban de creer. Cuando Dios elige a un alma, a una persona, para llevar a cabo una misión, cumple su palabra, y si esas personas son dóciles, si esas personas siguen las inspiraciones del Espíritu Santo, aun y cuando todo parezca ir en su contra, no han de tener miedo, pues contra toda esperanza, a semejanza de Abraham, han de saber que no terminarán sus días en esta tierra hasta que hayan llevado a cabo aquella misión para la cual fueron elegidos. Y así los apóstoles, en principio, tenían que saber que sobrevivirían cualquiera que fuera una adversidad natural, una catástrofe, un desastre natural,
hasta que no cumplieran lo que se les había dicho. Solo había un obstáculo, solo hay como una cosa que sería verdaderamente catastrófica: que perdieran la fe, que dejaran de creer en la palabra de Dios, que dejaran de confiar con fe práctica en Jesucristo. Quizás fue eso lo que le pasó a Judas. Habrá pensado que su traición era una auténtica catástrofe, y más catastrófica y más fuerte que el poder de Dios. San Pedro, tal vez, como los demás apóstoles, aprendieron la lección de este episodio que se nos narra hoy, que a pesar de la tormenta, aunque pareciera que estaban abandonados a su suerte, el poder de Dios es más grande y Jesús puede superar esos obstáculos, esas contrariedades, esos vientos. Y se los dijo directamente: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen temor? Y claro, se les han de haber quedado grabadas esas palabras a fuego en el corazón: hombres de poca fe. Pero después de eso, aun y cuando el temor, el atolondramiento, la angustia que los acompañó en los momentos difíciles de la pasión los hicieron reaccionar de una manera pues cobarde, apocada, uno diría incluso atolondrada, no perdieron la fe. Sabían que esa tormenta de la pasión era como aquella cuando Jesús parecía dormido. Y cuando durmió en la barca, se despertó y calmó los vientos y la agitación de las aguas. En el momento en que dormía en el sepulcro, cuando estaba allí después de haber sido crucificado, ellos no perdieron la fe. Y Jesús, en efecto, se levantó de aquella especie de sueño que es la muerte y calmó las aguas y la tormenta de la persecución, de todo lo que fue la pasión. También les echó en cara su incredulidad y quedaron ya ahora sí vacunados para la eternidad. Son dos episodios como paralelos: Jesús en la barca que duerme y ellos que tienen miedo por la tormenta, y Jesús que yace en el sepulcro como quien está dormido, y aquellos que están sufriendo la tormenta de la persecución, de la pasión, también de la tristeza, y concluyen de manera similar. Jesús se despierta y calma las aguas, y Jesús resucita y los tranquiliza, diciéndoles con toda claridad: la paz esté con ustedes. Con razón dejaron marcados y transcritas estos episodios los apóstoles, que también a nosotros nos sirven, pero nos dan a entender que la fe es un camino que se aprende a trompicones, que no lo aprendieron a la primera ni a la segunda, que tuvieron que pasar su noche oscura, sus tormentas interiores, sus titubeos, pero al mismo tiempo no perdieron la fe. O sea que hay una fe que está como latente, una fe como dormida, pero que permanece aun cuando haya habido cobardías, miedos, temores, y que externamente pareciera que se ha perdido la fe porque hay gritos, porque hay agitación, porque hay quizá un correr desordenado. Y esa es como la fe que es más externa. Y hay una fe muy interior en el alma, que es ese amor, esa confianza de roca, eso que te mueve a recurrir de todas maneras, contra todas las apariencias, a Jesús. Parece que no crees, pero lo único que sabes hacer es ir a Jesús y buscarlo. Y esa es una fe profunda. No parece gran cosa, pero es esa poquita fe que le sirve a Jesús para, después de habernos reprochado que tenemos poca, tranquilizarnos y, como le hizo con los apóstoles, que volvió a confiar en ellos, los consolidó y les dio su misión. Les ayudó a cumplir esa misión.
así también nosotros. Cada uno de nosotros tiene una misión que Dios le da, y si no perdemos ese recurrir a Jesús con constancia, que es una manera de tener la fe viva, tendremos la certeza de que llegaremos a buen puerto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.